invitarles por favor a que vengan al libro de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 2, por favor. Iniciando este año, el pastor nos compartía una serie llamada Preparándonos para Dios, en la cual incluía varios temas, principalmente 3, que eran el retorno del Mesías, preparándonos nosotros para el retorno del Mesías. Y los que estuvieron por acá o han visto la grabación, abordaba el pastor el tema de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos ser como esas vírgenes, prudentes, diligentes. También nos hablaba otro domingo acerca de preparándonos para la batalla, porque es una realidad. Nosotros tenemos que atravesar batallas y el Señor nos ha dado herramientas para hacerlo. Y también nos hablaba en la tercera entrega acerca de la iglesia que Jesús quiere encontrar y cómo nosotros debemos prepararnos para ser esa iglesia, porque la iglesia no es un edificio, sino que somos cada uno de nosotros. Cómo nosotros debemos prepararnos para cuando el Señor venga por nosotros, estar haciendo lo que Él nos pide hacer. ¿Qué es lo que el Señor nos pide hacer? Entre otras cosas, vivir en santidad, servirle al Señor, predicar el Evangelio. Así que hoy, como tal vez no una continuación, porque no es parte de la serie, pero sí como relacionado a los temas que el pastor nos estuvo predicando, traemos este mensaje que le hemos titulado Del pesebre al corazón. Ay, qué bonito. Del pesebre al corazón. Y ya saben más o menos de qué vamos a hablar. Vamos a leer el texto. Vamos a estar en el capítulo 2 de Mateo. Sin embargo, por ser tantos versículos no los vamos a leer todos. Vamos a leer una parte y luego vamos tomando como notas de ciertos segmentos del pasaje. Vamos al versículo 1. Dice: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Vamos a dejarlo ahí y después el resto del capítulo lo vamos a ir viendo conforme avance el mensaje. Esto ocurrió, yo creo que todos conocemos un poquito la historia, no solo de las películas, ¿verdad?, sino de lo que hemos leído en la palabra, de cómo sucedió esto. El nacimiento de Jesús vino a ser el cumplimiento de todo un plan que Dios ya había trazado para la salvación de la humanidad. Entonces no fue un evento como, ¡ay!, nació Jesús, sino que ya Dios lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía el plan de salvación. Bueno, desde que entró el pecado a la humanidad y Dios ya sabía las cosas que iban a pasar, Él dijo: no se van a perder, no va a haber muerte eterna, sino que yo voy a enviar a mi Hijo. Entonces Él propició que todo esto aconteciera para que el Señor viniera a darnos vida, para que fuera el Mesías el que nos viniera a rescatar, a redimir. Así que los profetas en el Antiguo Testamento habían hablado acerca del nacimiento de Jesús, habían profetizado del Mesías que vendría, del rey que iba a nacer. Entonces, cuando esto acontece, cuando ya se da el nacimiento de Jesús, el pueblo de Israel, algunos ya entendían. Imagínense que, bueno, de este texto hay demasiado que extraer porque realmente tiene mucho simbolismo y mucho significado muy hermoso. Inclusive podemos ver que los sabios que llegaron
a buscar a Jesús, dice que ellos venían, no eran del pueblo de Israel, ellos eran, pues probablemente, dicen los estudiosos, que de Arabia, entonces de un lugar totalmente ajeno, pero Dios quiso revelarse a ellos y usarlos como parte de su plan para llegar a donde estaba Jesús. Y dice que usó una estrella para llevarlos y todo esto, que es un pasaje hermoso. Hoy nos vamos a enfocar en 3 partes principales. Yo lo seccioné en 3 partes. Vamos a ver como objetivos o los segmentos del mensaje serán los paralelos del nacimiento de Jesús con nuestro nacimiento en Cristo, porque los hay, ¿verdad? Todos vamos a ver lo que aconteció en ese tiempo con Jesús tiene relevancia para nosotros hoy. También los factores que impiden nuestro desarrollo espiritual. Y por último vamos a ver cómo contribuimos nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ver los paralelos del nacimiento de Jesús con nuestro nacimiento en Cristo. Perdón, que me adelanté, ahí estamos. Puse algunos, porque en realidad hay mucho que sacar, pero para los efectos de este mensaje, vamos a ver estos puntos. Jesús, como decíamos, fue el cumplimiento de la promesa de Dios, el cumplimiento de las profecías que ya se habían dado acerca de Él, y Él vino a traer, era una era de transformación, porque el pueblo de Israel estaba viviendo, ellos habían vivido bajo el gobierno de Dios, después vino la época de los reyes y demás, y después ellos fueron tomados por el Imperio Romano y entonces estaban bajo la opresión romana en ese momento. Entonces todo lo que había acontecido para que Israel estuviera donde estaba en ese momento era una esclavitud en la que ellos estaban. Pero cuando viene Jesús y nace, representa un fin de esa era y un inicio de una era de transformación, no solo para el pueblo de Israel, sino que ahí Jesús lo abre a toda la comunidad internacional, al mundo entero. Así que esto para nosotros viene a representar cómo también nosotros ahora venimos a ser hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, que en ese momento se llamaba pueblo de Dios solo a los israelitas, pero ahora nosotros, porque Jesús vino y todo lo que Él hizo, su ministerio, muerte y resurrección, nos dieron esa posibilidad de nosotros de ser hijos de Dios también. Vemos en el nacimiento de Jesús, como decíamos, un antes y un después, porque Él vino a traer salvación y libertad, que localmente hablando, podríamos decir, para el pueblo de Israel, esa salvación y esa libertad representaba pues algo más natural para ellos, o como ellos lo percibían, de lo que era la opresión romana en ese entonces. Por eso ellos estaban esperando el Mesías, porque ellos, claro, ellos esperaban un Mesías súper así del ejército seguro, ¿verdad? Todo pomposo, y la sorpresa fue que Jesús vino a hacer algo muy diferente de lo que ellos esperaban. Sin embargo, eso representó, aunque no a la manera que ellos lo querían, libertad y salvación para ellos. Para nosotros hoy también eso representa. Cuando Jesús nace en nuestro corazón, cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, eso es lo que Él empieza a hacer, ¿verdad? Él deposita el Espíritu Santo y Él empieza a hacer en nosotros una obra de libertad, como cantábamos ahora. El Señor nos hizo libres del pecado, libres de la condenación y de todo lo que esto nos hace vivir. Entonces, para nosotros el que Jesús nazca en nuestra vida es mucho más que la idea romántica de que Jesús nació y que el pesebre, sino todo lo que implica el nacimiento de Jesús dentro de nosotros, que ahorita lo vamos a estar viendo. Y por último, y muy hermoso, que también lo cantábamos ahora, Emmanuel. Él vino a cumplir esa profecía que se había dado de que y un niño se vendrá, nacerá de una virgen y le pondrán por nombre Emmanuel. Y Él vino a hacer eso. Emmanuel significa Dios con nosotros, y Él vino a habitar en esta tierra con su pueblo. Sin embargo, eso para nosotros ahora tiene un significado mucho mayor y más amplio, que es tener al Espíritu Santo con nosotros y dentro de nosotros. Eso se dio porque Jesús vino, porque Él nació, porque Él vino a dar su vida, y para que nosotros hoy tengamos la posibilidad de tener al Espíritu Santo.
Leímos hasta el versículo 6, pero quiero contarles un poquito lo que aconteció después. Cuando Herodes se dio cuenta, bueno, Herodes envió a los sabios para que ellos fueran a buscar a Jesús, al rey que había nacido, al niño, porque él también quería ir a adorarlo, ¿verdad? Y dice que él los envió, los sabios se fueron, encontraron a Jesús, la estrella los guió hasta donde él estaba, y el Señor les apareció en sueños a los sabios, y les dijo que se devolvieran por otro camino, que no fueran a ver a Herodes. Entonces ellos obedecieron a lo que Dios les habló. Entiéndase que ellos no eran del pueblo de Israel, pero a Dios le plació revelarse a ellos en sueños para cumplir su plan. Vean qué hermoso el Señor como es Él. Así usó a Ciro también y dijo, mi siervo, ¿verdad? El rey Ciro, que no era nada que ver con el pueblo de Israel, y Dios lo usó. Dios puede usar cosas que para nosotros, a nuestra mente humana, le es difícil de entender, pero Dios tiene sus maneras, su multiforme sabiduría para trabajar. Entonces Dios les habló a los sabios y les dijo que se devolvieran por otro camino, y ellos lo hicieron. Cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían desviado y no fueron donde él a llevarle el informe, dice la palabra que se turbó en gran manera, y dice que toda Jerusalén con él. Entonces buscó entre los sabios que él tenía ahí alrededor y les preguntó que como en qué fecha había nacido. Y fue tal el enojo que le produjo que él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén y en sus alrededores. Cuando él hizo esto, iba a hacer esto, ya lo estaba planeando, Dios, como siempre, anda adelante y le habló a José en sueños y le dijo a José, que tomara al niño y a su madre y se fuera para Egipto, porque el rey Herodes buscaba al niño para matarlo. Entonces José se fue con María y con Jesús para Egipto. Estando en Egipto, el Señor le volvió a hablar en sueños cuando ya Herodes había muerto, y le dijo a José, váyase de nuevo para Jerusalén, y le dijo específicamente el lugar a donde irse, porque ya los que buscaban al niño para matarlo ya habían muerto. Y algo muy interesante que dice es que José se dio cuenta que el que reinaba en lugar de Herodes era Arquelao, su hijo. Entonces José dice la palabra que tuvo temor de ir a Jerusalén, porque estaba el hijo de Herodes, y la Biblia dice que era peor. Entonces él tuvo miedo. Pero el Señor se le anticipó y le habló por sueños una vez más y le dijo que no tuviera miedo, que fuera a Galilea, específicamente a la ciudad de Nazaret. Y vean qué interesante, porque el que ellos fueran ahí era también en cumplimiento con la profecía que se había dado de que él iba a ser llamado Nazareno. Entonces, todo eso es como un hilo que se había unido para que se cumpliera el plan y el propósito para que Jesús naciera, se desarrollara su ministerio y llevara a cabo el plan de salvación para nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Es hermoso ver cómo el Señor tiene un plan perfecto en el caso de Jesús y para nosotros también. Él tiene un plan con usted, conmigo, con su descendencia, así que tenemos que confiar en lo que el Señor hace. Amén. Vimos entonces los paralelos del nacimiento de Jesús con nuestro nacimiento en Cristo. Vamos a ver un poquito a partir de lo que acabamos de hablar y lo que les expliqué de esa otra parte del pasaje, cómo el plan de Dios supera los planes del enemigo. Vean ahí está. Vean qué impresionante esto, porque cuando el rey Herodes oyó que había nacido un rey, dice que él se turbó, ¿verdad? Y lo buscó para matarlo. O sea, él no quería que hubiera otro rey aparte de él. Dicen los eruditos que ya para esa época Herodes era un hombre muy anciano, ya era un hombre mayor, pero aún así, o sea, digamos que un niño de 2 años no iba a representar un peligro para él, pero aún así era tal la maldad que había en este hombre que él decidió erradicarlos a todos para asegurarse de que ese rey no viviera. Pero vean qué interesante,
El diablo también busca que nuestra vida en Cristo no se desarrolle, así como Herodes quiso hacerlo con Jesús y matarlo para evitar el propósito de Dios. Así el enemigo se levanta contra nosotros. Se levanta para que el propósito que Dios tiene con usted y conmigo no se cumpla. Él no quiere que usted y yo caminemos en fe, que no quiere que nosotros nos desarrollemos espiritualmente, sino que a través de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, de ahí se alimenta para mantenernos como decimos ahí, un poquito distantes, ¿verdad? ¿Qué era lo que buscaba el diablo? En algún momento buscó en Jesús: si postrado me adoras, le dijo, todo esto te daré. Y eso es lo que él intenta hacer con nosotros hoy en día. Quiere que nosotros le rindamos nuestro corazón, que él quiere ser el rey de nuestro corazón. Así como Herodes quiso que nadie más le quitara el campo porque él tenía el trono de rey, así el diablo quiere con nosotros. Pero Dios nos ha dejado su Espíritu Santo y Dios quiere que el trono de nuestro corazón sea de él. Así como Herodes le pidió a los sabios indagar el lugar donde Jesús estaba para ir a adorarlo, vean qué estrategia más mala de Herodes, de decir que él también quiere ir a adorarlo. El diablo también se disfraza de ángel de luz y muchas veces usa hasta la Biblia para confundir a los hijos de Dios, para que usted y yo no podamos discernir. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a discernir los movimientos del enemigo para que lo pongamos en su lugar y hagamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El diablo usó muchos medios para impedir el nacimiento, el ministerio y hasta la muerte de Jesús. En este caso fue Herodes, pero también después usó a los fariseos, quiso usarlos para impedir, ¿verdad? Y hasta dice que lo buscaron y querían tirarlo por un monte donde estaba, y hasta Pedro usó un momento, ¿verdad?, para querer impedir que Jesús desarrollara su plan. Así el adversario usa todos los medios posibles para impedir que nosotros permanezcamos en Cristo. ¿Y por qué hago énfasis en la palabra permanezcamos? Porque ya usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo. Ya usted y yo estamos en el Señor. Aquí yo no veo caritas muy nuevas, como decir que hay alguien que no conozca del Señor. Todos aquí ya conocemos del Señor, ya le entregamos nuestra vida, ya Jesús nació en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que el enemigo busca entonces? Que nosotros no permanezcamos en la presencia del Señor, que nosotros nos distraigamos fácilmente, para que entonces el enemigo tenga puertas por ahí por donde entrar y por donde establecer un reinito allá adentro de nuestro corazón. Tal vez para alguien ya no sean así como podríamos decir los pecados groseros, ¿verdad?, en los que caemos. Para alguien tal vez sí, tenga todavía situaciones de pecado, alguien debilidades, ¿verdad?, en su carne, en su humanidad, distractores, múltiples ocupaciones, que eso es tan complicado hoy en día a las personas que no se someten al Señor, porque ahí tenemos estos aparatos que son el nuevo cajón del diablo, diríamos, porque si no lo sabemos usar realmente es un arma al diablo, porque nos absorbe el tiempo, nos lleva a hacer cosas que no nos convienen y nos apartan del propósito de Dios. No que el teléfono sea malo, es el uso que le damos. Entonces los distractores, e inclusive hasta la pereza. La pereza es uno de los enemigos más tenaces, ¿verdad?, de los hijos de Dios, porque no tenemos pereza para un montón de cosas, pero para orar sí, para levantarnos temprano a orar sí, para leer la Biblia. Hay personas que me han dicho, es que yo no puedo leer la Biblia, es que me da mucho sueño, pero si pueden ver Netflix a las 11 de la noche. Entonces son aspectos que tenemos que valorar realmente cuando ya Jesús nació en nuestro corazón, que le estamos dando ahí al enemigo como puertas. Por eso digo que el enemigo busca impedir que nosotros permanezcamos en Cristo, o sea, que avancemos, que crezcamos. También podemos ver que toda la vida de Jesús tuvo un propósito. Desde el tiempo y lugar de su nacimiento tenían un propósito. Quienes iban a ser sus padres terrenales también tuvo un propósito. Los eventos que iban a suceder, toda la vida de Jesús tuvo un propósito, incluyendo
ir a esconderse a Egipto mientras Herodes moría. Vean qué interesante, porque Egipto era un lugar pagano, un lugar totalmente ajeno al pueblo de Dios, pero Dios dentro de su plan tuvo que ellos fueran a Egipto por un tiempo. Así que podríamos ver entonces que el supuesto plan de Herodes no fue tan original. En realidad había un plan de Dios, inclusive usando todo esto para que su plan de salvación se cumpliera. Dios orquestó todos estos eventos, inclusive comunicarse por sueños a personas para que esto se llegara a dar. Podemos ver para nosotros cómo el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor pensó en usted y pensó en mí, pensó en sus hijos también. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuéramos sus hijos. Así que las pruebas que usted está atravesando hoy, lo que usted no entiende hoy, no es ajeno a Dios. Él tiene un plan también. El plan de Dios para su vida, y quiero por favor que se imaginen como una línea de tiempo, desde que usted nació hasta el último día de su vida. Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce. Lo que usted está atravesando hoy aquí en el medio y las pruebas que usted está viviendo no son ajenas a Dios. Él ya sabe desde aquí hasta el final. Lo que Él quiere es que usted y yo conozcamos qué es lo que Él quiere para que entonces esta línea sea lo que Él quería que fuera. Para que caminemos entonces conforme a la voluntad de Dios, y lo que estemos atravesando aquí en el centro, Él nos va a ayudar a atravesarlo, Él nos va a dar la sabiduría, nos ha dado las herramientas, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo. Él quiere que nosotros conozcamos eso para que podamos entonces avanzar y no nos detengamos en las pruebas ni en las dificultades porque nos sentimos mal, porque no entendemos, por todas las razones por las que uno se queda a veces pegado en el camino. A veces realmente en las pruebas nos sentimos como atascados porque tal vez no entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y no nos toca necesariamente entenderlo. No siempre nos toca entender, nos toca confiar en la soberanía de Dios. ¿Quién aquí puede decir así con certeza que usted sabe que lo que usted está atravesando Dios lo tiene en su mano y tiene un propósito? Porque el Señor no hace nada sin un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Y así como Él tenía ese plan con Jesús, Él quiere que nosotros nos aseguremos de que lo que nosotros estamos viviendo esté dentro del plan de Él. Y si no salimos del plan de Dios, porque realmente pasa, ¿verdad? A veces uno anda como con un piecillo así, un poquillo salido, y el Señor viene y nos permite situaciones a nuestro alrededor para volvernos a alinear, siempre y cuando usted y yo se lo permitamos. Él viene otra vez y nos moldea y nos toma y nos dice, era por aquí, devuélvase, ¿verdad? Entonces, posiblemente ese trayecto que nos toque devolvernos duele, no gusta, reclamamos, pero lo que el Señor quiere es que nos mantengamos en esa línea que Él trazó para nosotros, confiando en que sin importar lo que se levante, el Señor tiene cuidado de sus hijos. Amén. Podemos ver entonces que aquí lo que Dios usó, todos los medios que Dios usó fueron sorprendentes, sobrenaturales, pero algo que a mí me llamó demasiado la atención fue cómo Él se reveló a José y cómo esto fue clave en lo que pasó después. Y yo me preguntaba, algo que estoy segura que todos aquí nos hemos preguntado, ¿por qué Dios no le dijo a José, desde el día que le dijo a José que tomara a María como esposa, porque había concebido del Espíritu? ¿Por qué desde ahí no le dijo, vea José, tome a María, va a ser su esposa, va a nacer mi hijo, después van a buscarlo para matarlo, después usted se va a ir para Egipto, después de Egipto usted se va a ir después de un tiempo, van a Jerusalén, no se preocupe porque ya va a haber muerto, y después, ¿a quién no le ha pasado que a veces dice, ay Señor, ¿por qué no me dice todo ya? Para saber, ¿verdad? Para saber, Señor, ¿por dónde voy? Resulta que Dios no nos dice todo desde el principio, porque Él lo que quiere formar en nosotros es dependencia de Él.
confianza absoluta en Él, en su soberanía, en su perfecta voluntad. El Señor quiere que nosotros continuamente, por eso hablé antes de la perseverancia, continuamente deseemos estar en su presencia para escuchar su voz. Que nosotros constantemente dobleguemos nuestra humanidad y nuestro corazón y le digamos: Señor, a mi manera, no a la tuya. Porque si Él nos dice todo desde el principio, ¿dónde estaría la fe? La fe es probada en los procesos, como el oro, ¿verdad? Entonces, Dios tiene un plan perfecto. Ese plan, que no entendemos, también tiene un final feliz, porque es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que la obediencia de José fue clave en este proceso. ¿Qué tal que José se hubiera puesto a cuestionar a Dios? Y que José hubiera dicho: Señor, o sea, no es que es su hijo, ¿por qué tengo que irme a Egipto? ¿Por qué Egipto? ¿Por qué en otro lugar? Egipto es un lugar pagano, ¿no? Su hijo, el rey, tiene que ir a Egipto. ¿Por qué nacer en un pesebre ahí donde comen los animales? Y quejarse. ¿O qué tal que José se hubiera deprimido? Ay, no, es que qué difícil esto, Dios, tengo que viajar tanto con María y con el bebé, o sea, se me puede resfriar, y ¿verdad? Que se hubiera quejado, que hubiera dudado, que le hubiera embargado el temor. José era un ser humano, igual como usted y como yo, pero él obedeció a Dios. En los momentos específicos que Dios le habló, le dijo: toma María, él hizo caso. Y dice que él no la conoció hasta que Jesús había nacido. Fue obediente, sujetó su carne para cumplir con el plan de Dios. Después nace Jesús, y cuando tenían que ir a lo del censo, viajar todo ese recorrido para que pasara lo que pasó, no encontraron lugar. No sabemos detalles de qué fue lo que pasó, no sabemos qué había en el corazón de José, no sabemos qué pensó, no sabemos esas cosas porque la Biblia no nos las dice. Pero podemos ver obediencia en su actuar. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Aunque nosotros no entendamos, aunque usted no entienda lo que usted está viviendo, el Señor busca obediencia. Entonces, ¿dónde está la clave, hermanos? La clave está en el corazón. Un corazón que decide obedecer a Dios va a poder avanzar. Un corazón que decide obedecer a Dios no se queda en la queja, no se queda en el desánimo, no se queda en los problemas, no se queda como de lejitos con Dios porque no sé qué más me va a pasar, sino que ese corazón, esa persona decide avanzar y decide que el plan que Dios trazó para su vida se cumpla con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. ¿Quién puede decir amén a que el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda en las debilidades? Y nos ayuda a permanecer y a que nuestras situaciones no sean las que nos gobiernen y las que mantengan nuestra mente ocupada, sino que nosotros podamos perseverar en el Señor. La Biblia dice que aquel cuyo pensamiento persevera en Él, porque en Él ha confiado, no persevera en las circunstancias, sino que persevera en el Señor. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7:18: yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, como, ¿verdad? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. A todos nos ha pasado aquí que uno sabe lo que tiene que hacer, porque lo sabe, que lo tiene que hacer, y no lo hace. Y resulta que a veces sentimos que hay como una fuerza más grande que nosotros, empujándonos a hacer lo contrario de lo que sabemos que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Eso se llama la naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos, que nos hace inclinarnos al mal, nos hace rechazar la oración, nos hace bostezar cuando vamos a leer la Biblia. Se resiste al trabajo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué decimos que la clave está en el corazón? Porque la palabra habla extensamente sobre el corazón. Y ahorita vamos a ver qué dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca del corazón? Vean lo que dice Mateo 15:8 y 9. Dice:
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Es decir, puede haber gente en la iglesia, puede haber gente que se llame cristiana, puede haber gente que intenta caminar con Cristo, pero su corazón está lejos de Él. Que no han dejado que el Espíritu Santo transforme el corazón. Que no han permitido que ese nuevo nacimiento de Cristo sea cabal en su vida y llene todos los espacios. Todos pasamos por procesos y por momentos de aprendizaje en los que nos ha costado más un área que otra. Tal vez nos es más fácil dejar un pecado que otro, o un tiempo nos daba más pereza orar, ya ahora no nos da tanta pereza, ya ahora podemos entender un poco más la Biblia. Es una etapa de procesos, son procesos en los que nosotros atravesamos en el Señor. Y eso está bien, siempre y cuando usted se mantenga y persevere y no retroceda y no le ceda espacio al enemigo. Porque tampoco se trata de nada más sentirnos mal porque fallamos, todos fallamos. Todos estamos en un momento de nuestra vida en la que estamos en la iglesia porque necesitamos de Cristo, porque no hemos llegado a ser perfectos y no lo llegaremos a ser hasta que estemos con Él. Sin embargo, este texto que Jesús les estaba hablando aquí les hacía ver cómo ellos buscaban blanquearse externamente, pero su corazón realmente no estaba buscando agradar a Dios. Y así pasa muchas veces, así le pasa a mucha iglesia que está, como hablaba hace unos días con una persona, como quiso el enemigo que yo estuviera un tiempo. Yo creo que yo conté ese testimonio en alguna prédica, en un momento de nuestra vida que pasamos por un periodo de prueba bastante fuerte, y yo no quería ni orar, me sentía súper triste, súper mal de todo lo que estábamos atravesando. Y cuando el Señor me hizo entender cuál era el plan del enemigo con eso, la prueba que el Señor nos permitió pasar era para crecimiento, pero el enemigo metió mano ahí y quiso usar eso para desanimarme y para que yo fuera, como me lo hizo saber el Señor, un cascarón que nada más venía a la iglesia. Y así hay mucha iglesia que son algo que podemos ver, pero que su corazón no necesariamente está rendido delante del Señor. Y eso hoy es lo que queremos traer como mensaje principal para que ustedes se lleven y para que oremos ahora más adelante. Que si aquí hay personas que por tiempo han pasado luchando con su humanidad y con sus situaciones y no han permitido que el Espíritu Santo trabaje en esas áreas que les ha costado, que hoy sea un buen día para que usted le entregue eso al Señor, para que usted rinda eso delante del Señor y usted pueda avanzar, porque eso es lo que el Señor quiere. La palabra del Señor dice que Él quiere que nosotros seamos como la luz de la aurora, que va en aumento, que nosotros avancemos, crezcamos, que no nos quedemos atascados en una parte del camino solo porque nos sentimos de una manera o porque no entendemos. Amén. El Señor en ese periodo, recuerdo que me enseñó muchas cosas y era como una lucha, ¿verdad? El Señor traía su amor y su misericordia y su consuelo, pero por el otro lado estaba el diablo. Pero entonces, ¿para qué oras? Por si Dios siempre hace lo que Él quiere, ¿y de qué sirve la oración? Y esa lucha interna que yo tenía me estaba haciendo flaquear en la fe. Y el Señor me enseñó esto tan valioso de confiar en la soberanía de Él, de confiar en que los planes de Él son perfectos, en que no es que porque no pasan las cosas a mi manera, no quiere decir que Dios algo le falló en su plan. Y cuando uno aprende eso, mis hermanos, logra vencer sobre su humanidad y sobre el enemigo también, y llega a entender que el Señor es suficiente y que su plan es perfecto para nuestra vida. El corazón, yo sabía que en ese momento lo que el enemigo quería robarme era la fe. Y había una batalla por mi fe. Entonces yo decidí honrar al Señor
me costó mucho, porque no fue como que de un día para otro ya lo logré, pero cuando el Señor me enseñó esto, yo dije, ok, Dios, yo prefiero ir con la ayuda de su Espíritu Santo a que usted me ayude en esto y me sostenga en esto, a decir, aquí me rendí. Porque en otros momentos de mi vida el Señor me ha enseñado que Él está ahí y que Él nos ha sacado adelante. ¿Cuántas veces no nos sacó el Señor adelante? Aquí está mi madre de testigo. ¿Cuántas veces el Señor no nos sacó adelante? A pesar de un montón de situaciones y a pesar de un montón de pruebas y de dificultades. Y aquí estamos para la gloria del Señor. El Señor es fiel. Pero yo también pensaba que el temor de Dios en el corazón es lo que lo ayuda a uno a que a través de las pruebas pueda permanecer y pueda decidir honrar a Dios antes que a uno mismo, antes que a cómo me siento, antes de lo que los demás opinen, antes de lo que el enemigo quiere. Por eso la clave está en el corazón. Y el Señor habla de la dureza del corazón, hermanos. Cómo lo que hay en el corazón es lo que nos contamina. Y ahí lo dice en Mateo 15, 18. Ese mismo pasaje más adelante el Señor les dice lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto no contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Y también vemos ahí en Mateo 19, 8 cómo Jesús les dijo también a los fariseos, porque había una disputa acerca de la carta de divorcio, que por qué Moisés había dado carta de divorcio. Y Jesús les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son ustedes, pero desde el principio no fue así. Es decir, el divorcio en un matrimonio no es la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que es por la dureza del corazón que Moisés dio carta de divorcio, lo permitió. Y así como el divorcio, muchas otras cosas que nosotros podemos estar atravesando o que nos puede estar el enemigo tentando a hacer, puede ser que sea algo que está relacionado al corazón y que el Señor quiere que nosotros rindamos hoy al Señor y que le digamos, Señor, esto me ha costado. Esta situación me ha drenado, pero yo necesito que usted me ayude. Y el Señor viene con su misericordia y lo hace. Vamos a ver características de un corazón endurecido. Pueden haber muchas, pero para no extendernos demasiado, pusimos 3 acá. Dice, un corazón endurecido se resiste al arrepentimiento. Y recordemos que, como nos predicaba Federico hace 8 días, el tema del arrepentimiento no es de sentirse mal solamente. O sea, eso es una parte, porque no se trata de remordimiento, se trata de arrepentimiento. Cuando usted y yo hemos fallado, hemos hecho algo que no está bien, uno se siente mal. Después de sentirse mal, lo que tiene que ocurrir es un cambio de dirección para que realmente sea arrepentimiento, porque entonces viene el Espíritu Santo y nos ayuda en esa debilidad. Es como lo que dice la palabra, de que el que encubre su pecado no prospera, pero que el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ahí vemos un arrepentimiento, vemos que se reconoce el pecado, que se confiesa y se apartó del pecado. Entonces ahí es donde el Señor viene con su gracia y nos ayuda. Dice en Hebreos 3:8, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. El Señor quiere que nosotros seamos sensibles al Espíritu Santo, que si el Señor le ha estado hablando a usted de que hay un área en su vida no rendida, mire, hermano, con todo el amor del mundo se lo voy a decir, usted puede tener los años que tenga en Cristo, que también tienen áreas que rendió el Señor todavía, porque si no, ya estaríamos listos, perfectos. Todos tenemos áreas en nuestro corazón y es nuestra tarea en oración buscar delante del Señor abiertamente, sin maquillaje y sin caretas, decirle, Señor, esto, ayúdame, o qué hay en mí. Como dijo el salmista, escudriñame, Señor,
escudriñame, conoce mis pensamientos, pruébame, le dijo el salmista al Señor. Así, con esa humildad en el corazón, el Señor quiere que vengamos delante de Él, y entonces ahí se demuestra si un corazón ya no es de piedra, sino un corazón de carne, un corazón que realmente quiere agradar al Señor. Puede ser que haya un área ahí en la que el Espíritu Santo viene haciéndole así hace días, hace meses, hace años, y no es así, ¿verdad? Tal vez el Señor no es así como ya, porque Dios no le tuerce el brazo a nadie. Él es misericordioso y Él es paciente, pero también Él es un caballero. Él no nos va a hacer a nosotros hacerlo por la fuerza, porque si no, eso no tendría un efecto. Si usted y yo hacemos algo a la brava, al final de cuentas vamos a volver a hacer lo mismo otra vez. Él quiere que sea producto de un arrepentimiento y algo que nazca de un corazón genuino, un corazón humilde y sincero. Posiblemente un corazón endurecido tenga orgullo y sea autosuficiente, porque a veces creemos que podemos solos, a veces creemos que no, esto yo sé cómo puedo salir de ahí. No, yo sé, ya, el otro mes va a haber, pastor, el otro mes, ¿verdad? Ya, yo voy a empezar a orar, voy a hacerme un plan, voy a empezar, el otro mes voy a empezar, y así, ¿verdad? Y así, se los digo porque somos seres humanos, somos de carne y hueso, y tenemos esta naturaleza por la cual batallamos, y no podemos solos. Necesitamos ser humildes y reconocer que necesitamos la ayuda del Señor, aunque usted y yo tengamos toda la vida de conocer a Cristo. Necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos ayude. Y también un corazón endurecido carece de fe y confianza en Dios. Este tema es esta parte de un corazón endurecido, carece de confianza y fe en Dios. Es verdaderamente uno al que debemos prestarle atención. Porque cuando nosotros estamos atravesando una prueba o estamos en un desierto o en un momento de nuestra vida que no entendemos qué está pasando, muy probablemente nuestra fe, como decía antes, se tambalee o decidamos confiar más en la ciencia. No digo que la ciencia sea mala, pero a veces tendemos a refugiarnos más en lo que opinan los médicos, en lo que opinan los amigos, en lo que opinan los papás, en lo que opina la gente, y no en lo que opina el Señor. Y eso puede estarnos haciendo a nosotros flaquear en la fe. El Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, a que nuestro corazón realmente diga, ok, Señor, vamos a hacerlo a tu manera. Vamos a permitir que ese nacimiento de Cristo en nosotros sea cabal, que venga el Señor realmente a decir, ok, esta persona nació de nuevo y el Espíritu Santo está haciendo su obra y esta persona está colaborando para que el Espíritu Santo pueda trabajar. A veces nosotros mismos nos hacemos trampa y a veces estamos y le decimos, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, enséñame, y el Espíritu Santo viene y tal vez nos trae un texto de la Biblia para enseñarnos y nosotros, ay, qué sueño. Y esa era la ayuda que le estábamos pidiendo al Señor y no nos dejamos ayudar. O a veces viene el Señor y nos dice, pone en nuestro corazón un sentir de algo que Él quiere que le entreguemos y hacemos nuestro corazón duro y no permitimos al Señor realmente moldear y trabajar. Ahora, viendo las características de un corazón endurecido, ¿cómo podemos contribuir nosotros en nuestro desarrollo espiritual? Porque el Señor quiere que no nos quedemos ahí estancados, que no nos quedemos nada más viendo lo que nos cuesta y que tenemos un corazón que necesita, ¿verdad?, la ayuda del Señor. Ahora, ¿cómo podemos usted y yo contribuir con el Espíritu Santo para que eso se dé? Para que la vida que Cristo empezó en nosotros dé fruto, sea constante el crecimiento de nosotros espiritualmente. Arrepentimiento es lo primero que debe haber en nuestra vida. Lo que decíamos antes, un cambio de dirección.
Si usted sabe que usted ha estado batallando con una debilidad en su carne, que usted ha estado batallando con un pecado, si usted ha estado batallando con sus pensamientos que le quieren llevar a dudar de Dios, a dudar de la fidelidad y de la bondad de Dios, que sea este un momento de arrepentirse, decirle: Señor, perdóname porque he dudado de que tú eres bueno. Así como vimos que Jesús que Dios tuvo control y cuidado de todos los detalles del nacimiento de Jesús y toda su vida, así lo tiene con nosotros. Y a veces dudamos de que el Señor lo puede hacer. Lo vemos muy bonito en la Biblia y lo vemos muy bonito en la vida de otras personas, pero cuando se trata de nosotros, nos cuesta a veces. Entonces es un buen momento para que le digamos: Señor, perdóname si yo he dudado de tu bondad. Otro paso es la obediencia. Cuando nosotros decidimos, a partir de ese arrepentimiento, obedecer al Señor con atención y con un corazón dispuesto. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, no es lo mismo obedecer a regañadientes que obedecer por amor. Cuando usted obedece al Señor por amor y usted dice: ok, Señor, yo realmente entiendo que usted tiene un plan con mi vida y yo quiero caminar en ese plan y en ese propósito, yo decido obedecerte, aunque no me guste, porque no siempre lo que el Señor nos pide nos gusta a esta humanidad. A esta carne no le gusta sujetarse al Espíritu, pero eso nos va a traer vida, nos va a traer bendición. Entonces la obediencia por amor al Señor y por amor a la obra que Él ya empezó en nosotros, valorando ese sacrificio que Él hizo en ese madero por nosotros. Y también la perseverancia, porque somos también a veces dados a que, como no vemos respuestas, buscamos nosotros resolver, o intentamos nosotros, o desistimos, o intentamos resolverlo a nuestra manera. Y el Señor quiere que nosotros seamos perseverantes, que aunque no entendamos, confiemos, que aunque no sintamos bonito, sujetemos nuestra carne y llevémosla al madero, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todos esos pensamientos rebeldes que andan ahí de que es que yo no sé si Dios va a hacer, es que yo no sé si funciona para mí, tal vez funciona para todos los demás, pero para mí no. No, esos son pensamientos que no agradan al Señor. Entonces, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, avanzamos, perseveramos en el Señor, perseveramos en la oración, en la búsqueda de la presencia del Señor, para que de ahí venga el consuelo, la dirección y todo lo que el Espíritu Santo nos da. Ya para ir concluyendo, en este pasaje de Proverbios 28 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Y este pasaje nos hace ver que, como dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos esa sabiduría de parte de Él, que viene a partir de un temor santo, de un temor reverente al Señor. Y también, como dijo, que dice: sobre toda cosa guardada. ¿Qué dijo? Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Él no dice: sobre toda cosa guardada, pídele a Dios que te guarde el corazón. Nosotros no debemos pedirle al Señor: Señor, guarda mi corazón. No, el Señor nos manda a nosotros a guardar el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón, vimos antes en Mateo, que de ahí salen todas las cosas malas. El Señor guarda nuestra vida, pero el corazón y las intenciones, las motivaciones del corazón, somos usted y yo los que tenemos que vigilarlas. Hacer ese inventario constantemente de qué hay aquí adentro, qué hay en mi corazón, Señor, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, por qué me siento así. Un día de estos hablaba con una persona y yo le decía: usted necesita pensar, ¿qué le hace a usted llegar donde llega? ¿Verdad? Pero, y entonces la persona me preguntaba: ¿y en oración o cómo? A veces queremos como nada más espiritualizar todo y nos sentimos mal de hacer las cosas naturalmente hablando. El Señor nos hizo seres naturales, o sea, con mente, con pensamientos, con emociones, con sentimientos. Él nos hizo así. No son malos las emociones, no son malos los sentimientos. Lo que necesitamos es rendirnos al Señor y someterlos a Él. Entonces yo le decía a esta persona:
permítale al Espíritu Santo, sí, que dirija su pensamiento para que usted pueda llegar a la raíz del asunto. Cuando usted llega a la raíz de un asunto, usted puede determinar el plan de acción. Usted entiende lo que está pasando, entiende por qué su comportamiento, entiende por qué piensa como piensa, o por qué siente como siente, y a partir de ahí entonces ya tiene el material para ir delante del Señor y orar. Y decirle, ok, Señor, yo me siento así por esto, porque hay un trauma de mi niñez, porque me dolió que me hicieran esto, porque no me gustó, por las razones que sean. Y llegamos delante del Señor y Él nos ayuda y sana nuestro corazón. Entonces, ese guardar el corazón implica que usted y yo evaluemos constantemente lo que hay ahí. Amén.